Archiva esa causa y lo vamos a hacer con Daniel Berzosa, que es profesor, ustedes le conocen bien, de Derecho Constitucional y es abogado. Daniel, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. No sé si podríamos decir que finalmente la causa se archiva o que la jueza archiva esa causa. Yo creo que fundamentalmente por dos razones. Primero, porque efectivamente compra el argumento de la defensa de Franco. Él dijo, nadie me avisó, no sabía que podía suponer un riesgo, no conocía las alertas internacionales que pudiera haber. Pero por otro lado también da la sensación que se archiva la causa porque la jueza entiende que no ha hecho literalmente nada. Bueno, pues efectivamente se puede resumir como tú dices, ¿no? Aunque realmente es un tema muy técnico, como trata, no en vano son más de 50 páginas, efectivamente, a un solo espacio. Pero lo nuclear, donde va a resolver son en dos conceptos. Uno, este que tú has dicho, que es cuál era el grado de conocimiento del riesgo que tenía el señor delegado del gobierno en la lucha entre un derecho fundamental como es el derecho de manifestación y otros posibles derechos fundamentales, y por otra parte es muy importante el juego de esa horquilla de la que habla, que dice solo voy a examinar las decisiones jurídicas que se tomaron entre el 5 y el 14 de marzo, el momento de la declaración del estado de alarma. Y con todo eso, efectivamente, ella va a recordar algo importante, y es que ya el 19 de abril dice, yo descarto el tema de que haya un posible delito de lesión y de homicidio imprudente porque la causa-efecto no ha quedado completamente clara y solamente me quedaba un delito de prevaricación administrativa. Y ahora vamos a lo nuclear, antes de decir lo que sea que puede ser muy complicado para todos. Y es, lo nuclear aquí es que el dolo tiene que ser un dolo reforzado. ¿Esto qué significa? Que tiene que hacerlo el funcionario, en este caso el responsable político, a sabiendas de que está cometiendo esa injusticia. Y dice que para saber ese a sabiendas de que está cometiendo la injusticia es que tenía que tener conocimiento directo, técnico y suficiente del riesgo. Y dice, fíjate, aunque el informe del forense es muy claro y dice que era más que evidente y que está aceptado el riesgo, como el informe llega el 8 de junio, por decir así, está claro que en el periodo que está examinando, entre el 5 y el 14 de marzo, dice el delegado del gobierno, no podía tener ese conocimiento, que es lo que inclinará la balanza a la hora de tomar su decisión. Y lo otro que tú has dicho es verdad que también es cierto, pero esto no deja de ser más que nada un reproche que ya no es penal o del que no se siguen consecuencias penales. Lo que le viene a decir es, oiga, usted no ha hecho lo que tenía que hacer o lo que debía hacer, pero no es suficiente esa omisión, dado que usted no conocía en aquel momento, en el periodo estudiado, las consecuencias que pudiera haber. Daniel, muy buenas noches. Bueno, yo no sé si resumiendo podríamos decir que la jueza lo que viene a decir es que efectivamente el delegado de Gobierno en Madrid no permitió esas manifestaciones del 8M queriendo, a propósito, porque efectivamente no tenía un conocimiento cierto, objetivo y técnico. Pero también viene a decir que no veló por los derechos de los ciudadanos, o sea, que no hizo todo lo que podía haber hecho. Y ya están anunciados recursos por parte de las acusaciones populares. En base a eso, ¿tienen visos de prosperar esos recursos? Bueno, te doy mi impresión directa. Yo creo que, de acuerdo con lo que está en el auto, tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Dicho en términos de los amantes de la equitación o del golf, el escrito tiene, es verdad que tiene muchas pistas para otras cosas, pero tiene muchos datos, muchos hándicaps que pueden plantear muy difícil que la audiencia estime un recurso. ¿Y por qué digo esto? Porque en principio no hay que olvidar que la jueza Rodríguez Medel es una jueza de instrucción y a ella le corresponde, a ella en este caso, digo, a cualquier juez de instrucción, el valorar la instrucción que ha realizado. Entonces, o aparece un nuevo documento o aparece una nueva prueba que realmente altere la decisión que ella ha tomado, o será realmente extraño, es inusual, no quiero decir con esto que sea imposible, que la audiencia revoque la decisión que ha tomado. Esto respecto de un potencial o posible recurso, efectivamente.
Bueno, la verdad es que el auto de la juez está muy bien escrito, que tú eso sabes mejor que yo, que no siempre ocurre en los escritos de los juzgados. Está bien escrito, está muy bien argumentado y está muy bien documentado, pero efectivamente también aporta frases como la que apuntaba María, ¿no? Llega a decir textualmente, a reprocharle al delegado del gobierno que no velara por la salud pública al no tener en cuenta los riesgos que ella dice son bastante evidentes de contagio en una concentración masiva. Dice, no solo en esta, sino en varias que se organizaron en Madrid, hasta 130 manifestaciones diferentes que se organizaron en Madrid en los días centrales, además de la epidemia. La pregunta es, Daniel, ¿ese tipo de reproches, más allá de lo penal, son habituales, son normales en los autos de la justicia? Pues por desgracia cada vez son más habituales y yo creo que son una patología, porque el juez, en este caso el juez penal, lo que debe hacer son reproches penales. No debe hacer valoraciones éticas o morales o valoraciones administrativas. Eso le corresponderá, en su caso, a un juez de lo contencioso administrativo. Y cada vez se extienden más y no es, el juez no es la sede para la interpretación ética de la sociedad, porque efectivamente se puede entender, y esto es claro. José Luis y María, leyendo, la jueza regaña profundamente, y dicho en romance paladino, le viene a decir al delegado del gobierno y a los propios funcionarios, literalmente llega a decir que no consta especial diligencia en los empleados públicos de la delegación, les viene a decir, miren ustedes, son unos incompetentes. Pero no es eso lo que le corresponde a un juez penal. Un juez penal, digo porque es el caso, tenía que establecer el reproche penal. Oiga, ¿hay razón suficiente, base suficiente para procesarlo? Sigo. ¿No lo hay? Me abstengo. Pero no va a ir más allá o no tiene más valor, en este caso, jurisdiccional. Bueno, lo cierto, decíamos que es la primera decisión judicial que tiene que ver con un responsable político que llegó a estar, ha quedado archivada, pero llegó a estar investigado el delegado del gobierno. Todo parece indicar, Daniel, que estamos ante la primera de una avalancha de demandas que van a tener, digamos que entre los objetivos también a representantes políticos de muchas administraciones, ¿no? Claro, efectivamente, esa es otra cuestión, José Luis, y efectivamente es prácticamente imposible creer que en una circunstancia donde hablamos entre 40 y 50.000 muertos, queda todo el tema de la residencia de ancianos, pues no se desaten un montón más de reclamaciones de todo tipo, ¿no? Fíjate que en el auto de sobreseimiento, por cierto, provisional, no libre, esto no obstante también habría que tenerlo en cuenta. Es decir, lo que viene a decir la jueza es no hay, de acuerdo con los hechos, con los documentos, con las pruebas que yo he visto ahora, motivos para procesar. Luego, si aparecen otros, podría haberlo. Pero, volviendo a esa línea, efectivamente, también la cuestión clave es por qué no le preguntó a lo mejor a esos funcionarios o a esos cargos políticos de los que dice que dependían esas instrucciones sanitarias o de gobernación, respecto de las cuales sí habrían supuesto una consecuencia. Quizá en esta instancia pues, no han surgido y por eso la señora magistrada toma esta decisión, pero no hay que descartar que en otros posibles se puedan plantear y por tanto puedan prosperar. Abogado Daniel Berzosa, gracias como siempre por el análisis en esta ocasión de ese auto de la juez Rodríguez Medel que sobresee definitivamente, todavía no, pero sobresee al menos parcialmente y de momento esa causa. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, soporta.